Puedes imaginar a una madre enferma, pobre y sin fuerzas, siendo abandonada por sus propios hijos, como si fuera un estorbo que arruinaba la vida de todos. Apenas podía respirar, apenas podía mantenerse en pie, y aún así vio la camioneta de sus hijos alejarse, levantando polvo, como si se llevara la última migaja de dignidad que todavía le quedaba. Sola, con fiebre, en una choza que ni los animales querían. Parecía el final, hasta que en la madrugada de la peor tormenta, un sonido metálico que venía del suelo reveló algo que nadie imaginaba, algo escondido durante décadas, capaz de poner toda la historia de cabeza. Lo que aquella viuda encontró allí no fue solo una herencia, fue justicia, fue fuerza, fue el poder que sus propios hijos intentaron enterrar. Y es justamente ahí donde todo cambia. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestros relatos. Prepárate. Lo que parecía abandono era en realidad el comienzo de la gran vuelta que cambiaría el destino de toda una región. El polvo que levantaron las llantas de la camioneta tardó mucho tiempo en volver a tocar el suelo, quedando suspendido en el aire como una cortina sucia que separaba a Carmen de su vida anterior. No hubo despedidas largas, ni abrazos fingidos, ni siquiera esa mirada de culpa que suelen tener los verdugos cuando saben que están cometiendo una infamia contra su propia sangre. Julián, el mayor, simplemente había cerrado la portezuela con un golpe seco, metálico y definitivo, mientras Roberto mantenía la vista fija en el camino lleno de baches, negándose a mirar por el retrovisor a la figura encorvada que dejaban atrás. La decisión había sido tomada semanas antes, en la mesa de la cocina, con libros de contabilidad abiertos y botellas de mezcal, donde los números pesaron más que la memoria de la mujer que los había parido, criado y defendido contra las carencias de la sierra durante más de 40 años. Carmen se quedó de pie, o más bien, se quedó sostenida apenas por la costumbre de no doblarse ante la desgracia, sintiendo cómo el silencio del monte se cerraba sobre ella. Tenía 68 años, pero la vida en el campo, el sol inclemente y la reciente enfermedad le habían tallado en el rostro surcos profundos que la hacían parecer una anciana de 80. Su respiración era un silbido áspero, roto, como si tuviera vidrios molidos en el pecho cada vez que intentaba llenar los pulmones de aire. A sus pies, tirados de mala manera sobre la hierba seca, descansaban un costal de ixtle con 2 mudas de ropa, una caja de cartón humedecida y una imagen de madera de la Virgen de los Dolores a la que le faltaba un dedo. Eran todas sus posesiones terrenales. El único patrimonio que sus hijos consideraron que merecía conservar tras expulsarla de la hacienda que ella misma ayudó a levantar piedra por piedra junto a su difunto esposo. El lugar donde la habían abandonado no era una casa, ni siquiera podía llamarse refugio con dignidad. Era una estructura olvidada conocida por los lugareños como el Jacal del Muerto. Situada en los límites más áridos de la propiedad, lejos de los ojos curiosos del pueblo y de la carretera principal, la construcción era una burla de adobe y madera podrida, que llevaba décadas perdiendo la batalla contra la naturaleza. Las paredes estaban descarapeladas, mostrando las costillas de carrizo como heridas abiertas, y el techo de lámina estaba tan picado por el óxido, que parecía un colador gigante esperando la primera lluvia para inundarlo todo. Nadie había vivido allí desde los tiempos de la Revolución. Y el aire alrededor del jacal tenía ese peso específico y denso de los lugares que han sido reclamados por el olvido y las alimañas. Carmen tosió, un espasmo violento que sacudió su cuerpo frágil
y la obligó a doblarse, sujetándose las rodillas para no caer de bruces en la tierra. El dolor en el pecho fue agudo, una punzada caliente que le recordó su condición y la razón principal por la que sus hijos la habían desechado. Una madre enferma es un gasto, una carga, un estorbo, que frena los negocios y afea la estampa de prosperidad que querían vender. Cuando el ataque de tos disminuyó, se limpió la boca con el dorso de la mano, dejando un rastro de saliva y polvo, y miró hacia la entrada del jacal. No había puerta, solo un hueco oscuro que exhalaba un olor a humedad antigua y excremento de murciélago, una boca negra que parecía invitarla a entrar para ser devorada lentamente por la soledad. Con pasos lentos, arrastrando los pies envueltos en unos zapatos de hombre que le quedaban grandes, herencia de su marido Anselmo, Carmen comenzó a mover sus pocas cosas hacia el interior. No tenía fuerzas para la indignación, ni siquiera para el llanto. La tristeza era un lujo que no podía permitirse si quería sobrevivir la primera noche. Arrastró el costal de Ixtle primero, sintiendo cómo el esfuerzo le hacía temblar los brazos, esos mismos brazos que antaño cargaban cubetas de agua y leña sin quejarse. Adentro, la penumbra era casi total, a pesar de que afuera todavía había luz de tarde. Las ventanas estaban tapiadas con tablas mal clavadas que apenas dejaban filtrar unos rayos de sol enfermos y llenos de partículas de polvo flotante. El suelo era de tierra apisonada, irregular y frío, con zonas donde la humedad había creado manchas oscuras y resbaladizas. En una esquina, los restos de un fogón de 3 piedras yacían cubiertos de ceniza de hace medio siglo, y en el rincón opuesto, un montón de paja vieja indicaba que algún animal salvaje había hecho de ese sitio su madriguera temporal. Carmen buscó un lugar medianamente plano y limpio para extender su petate, ese tejido de palma que sería lo único que separaría sus huesos doloridos de la dureza del suelo. Mientras acomodaba sus cosas, sus manos rozaron la pared fría y sintió la textura rugosa del adobe. Era la misma tierra que ella había trabajado, la misma tierra que ahora la recibía no como dueña, sino como una intrusa indeseada en su propio dominio. La soledad en aquella región de México en 1954 no era simplemente la ausencia de compañía, era una sentencia social y física. Una mujer viuda, sin dinero y repudiada por sus hijos varones, perdía automáticamente su estatus de persona para convertirse en una sombra, en un fantasma que la gente prefiere no mirar para no atraer la mala suerte. Carmen sabía que Julián y Roberto contarían en el pueblo una historia diferente. Dirían que su madre había perdido la razón, que se había vuelto agresiva, o que ella misma había pedido retirarse a la soledad para rezar sus últimos días. La mentira, dicha por hombres con dinero y tierras, siempre viaja más rápido y se asienta mejor que la verdad de una vieja enferma que no tiene voz ni quien la defienda. Se sentó sobre el petate con la espalda apoyada en la pared, sintiendo cómo el frío del suelo comenzaba a subir por sus piernas, entumeciendo las articulaciones ya castigadas por la artritis. Sacó de su bolsillo un pañuelo arrugado y desató el nudo donde guardaba un pedazo de pan duro y un trozo de piloncillo, su única provisión para quién sabe cuántos días. Masticó despacio, no por hambre, sino por disciplina, sabiendo que el cuerpo necesitaba combustible para generar calor. Cada trago le costaba, la garganta se le cerraba, no por la comida seca, sino por el nudo de palabras no dichas y gritos ahogados que se le había atorado en el esófago desde que vio a sus hijos darle la espalda. La luz del día comenzó a morir afuera, tiñendo el cielo de un violeta amoratado que presagiaba una noche larga y helada. El interior del jacal se sumió en una oscuridad absoluta, mucho antes que el exterior, y con la oscuridad llegaron los sonidos. El viento comenzó a silbar entre las rendijas de las paredes,
un sonido agudo y constante que parecía el lamento de alguien atrapado. Las vigas del techo crujían, asentándose o quizás cediendo milímetro a milímetro bajo el peso de los años. Carmen cerró los ojos, intentando visualizar la cocina de su hacienda, el calor del fogón grande, el olor a café de olla y tortillas recién hechas. Pero la imagen se le escapaba, sustituida por la realidad fría y hostil que la rodeaba. No encendió la única vela que traía. Su instinto le decía que la luz en medio de tanta negrura solo serviría para atraer miradas de cosas o bestias que habitaban el monte. Se envolvió en su rebozo raído, Se acurrucó en posición fetal sobre el petate y abrazó la imagen de la Virgen contra su pecho, buscando un calor que la madera no podía darle. Fue entonces, justo cuando el sueño febril comenzaba a vencer su vigilancia, que escuchó algo que no pertenecía al viento ni a la madera vieja. Era un sonido sordo, rítmico, que no venía de afuera, sino de abajo, directamente desde las entrañas de la tierra sobre la que estaba acostada, como si el suelo mismo tuviera un corazón latiendo. El ruido se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio todavía más denso y cargado de presagios que el anterior. Carmen contuvo el aliento hasta que los pulmones le ardieron, con los ojos muy abiertos clavados en la negrura, tratando de distinguir si aquello había sido real o una jugarreta de su mente afiebrada. En la soledad absoluta de la sierra, la línea entre la locura y la realidad se vuelve delgada, casi transparente, y el miedo a perder la razón era tan agudo como el miedo a morir. Se convenció a sí misma, murmurando una oración fragmentada, de que debía ser algún animal subterráneo, una tusa o un armadillo, cavando su madriguera ajeno a la miseria humana que habitaba arriba. Sin embargo, la duda se quedó alojada en su estómago como una piedra fría, pesada e indigesta. El frío de la madrugada comenzó a filtrarse a través del suelo de tierra, traspasando el delgado tejido del petate y mordiendo la carne de la anciana con dientes de hielo. No era solo la temperatura baja de octubre, era la humedad acumulada de años en aquel agujero olvidado, una humedad que olía a encierro y a hongos. Carmen se apretó más el rebozo contra el cuerpo, tratando de conservar el poco calor que le quedaba, pero sus extremidades se sentían rígidas, ajenas, como si ya pertenecieran a ese suelo inerte y no a un cuerpo vivo. El temblor comenzó en sus piernas y subió hasta la mandíbula, haciéndole castañetear los dientes en un ritmo involuntario que resonaba patéticamente en la quietud del cuarto. En medio de ese calvario físico, su mente buscó refugio en el pasado, volando hacia recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Recordó las manos grandes y calientes de Anselmo, su esposo, cuando ponían los cimientos de la casa grande, aquella fortaleza de piedra que juraron que sería el legado indestructible para sus hijos. Qué ironía tan amarga y cruel pensar en todos esos años de sacrificio, en cada ladrillo pagado con sudor y privaciones, solo para terminar tirada en el suelo como un perro sarnoso, expulsada del mismo paraíso que ella ayudó a construir. La casa grande tenía chimeneas, colchas de lana virgen y ventanas que cerraban herméticamente. Aquí el aire entraba como un cuchillo y la protección era una mentira de barro desmoronado. De pronto el sonido regresó. Crac, crac, crac. Esta vez fue más claro, más definido, sin la ambigüedad del sueño. Venía justo de debajo de donde ella tenía apoyada la cabeza, un golpe seco y rítmico, como si alguien estuviera golpeando madera contra madera o hueso contra piedra en un espacio confinado. Carmen se incorporó de un salto, ignorando el dolor punzante en la espalda, y se arrastró hacia la esquina opuesta del jacal, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. No era un animal. Los animales rasguñan, escarban, se mueven con caos.
Aquello tenía un patrón, una cadencia deliberada que le erizó la piel de la nuca y le secó la boca al instante. Se quedó agazapada en la oscuridad, con la mano aferrada a la imagen de la Virgen como si fuera un arma, esperando ver que el suelo se abriera, o que alguna entidad maligna surgiera de las sombras, pero nada ocurrió. El sonido cesó de nuevo tras unos minutos, devolviendo el dominio al viento y a los grillos lejanos. El resto de la noche fue una vigilia tortuosa, con los ojos clavados en el punto exacto del suelo de donde emanaba el ruido, temiendo parpadear y perderse alguna señal. El cansancio físico luchaba contra el terror, creando un estado de duermevela alucinatorio, donde las sombras parecían cobrar forma humana y susurrar su nombre con la voz de sus hijos ingratos. Cuando el amanecer finalmente rompió la negrura, no lo hizo con la gloria del sol, sino con una luz grisácea y sucia que se coló por las rendijas como agua turbia. Carmen vio su entorno con la claridad despiadada de la mañana, las paredes manchadas de salitre, las telarañas gruesas como velos de novia antiguos en las esquinas altas, y el suelo de tierra lleno de irregularidades y basura acumulada. Se sentía sucia, humillada, con el cuerpo dolorido por la mala postura y el frío, pero viva. Haber sobrevivido a la primera noche le dio una extraña sensación de victoria pírrica, aunque sabía que el día traería sus propios demonios. Principalmente el hambre y la sed que ya empezaban a reclamar su cuota. Se levantó con dificultad, apoyándose en la pared para no caerse, y salió al exterior. El aire de la mañana estaba helado y húmedo, cargado de neblina que borraba los contornos del paisaje, haciendo que el mundo pareciera terminar a unos metros del jacal. Buscó con la mirada algún pozo o arroyo cercano, recordando vagamente que en esa zona de la propiedad había un ojo de agua antiguo. Caminó entre la maleza alta que le mojaba el borde de la falda, guiada por la necesidad imperiosa de beber. Encontró el viejo pozo a unos 100 metros, cubierto de hiedra y con el brocal medio derrumbado, pero al asomarse vio el reflejo oscuro del agua allá abajo, un espejo negro y quieto que prometía alivio. Con un esfuerzo que le hizo temblar los brazos, bajó la cubeta oxidada que encontró tirada cerca y la subió llena hasta la mitad. El agua estaba fría y tenía un sabor ferroso, a tierra y minerales. Pero para Carmen fue como beber vida pura. Se lavó la cara con el agua sobrante, sintiendo cómo el frío le despertaba los sentidos y le devolvía un poco de dignidad humana. Al regresar al jacal, masticó otro pedazo de pan duro, comiendo despacio para engañar al estómago, consciente de que cada migaja era un tesoro que no se repondría pronto. La realidad de su abandono se asentaba con cada hora que pasaba sin ver una figura humana en el horizonte. La tarde cayó pesada y silenciosa sobre la sierra, trayendo consigo nubes negras que se amontonaban sobre las cumbres como moretones en el cielo. Carmen sabía leer el tiempo mejor que cualquier almanaque. Se avecinaba una tormenta, una de esas lluvias de octubre que no paran en días y que convierten los caminos en ríos de lodo intransitables. Miró el techo de lámina del jacal, evaluando los agujeros de óxido con preocupación creciente. Si el agua entraba, y estaba segura de que lo haría, el suelo de tierra se convertiría en un pantano helado, y ella no tendría dónde refugiarse. La perspectiva de mojarse, estando enferma, era una sentencia de muerte mucho más rápida que el hambre. Mientras el cielo se oscurecía prematuramente por las nubes de tormenta, Carmen volvió a entrar al jacal y se sentó cerca del rincón donde había escuchado los ruidos, decidida a enfrentar lo que fuera que habitaba allí abajo. No encendió la vela para no gastarla, prefiriendo acostumbrar sus ojos a la penumbra creciente. El viento comenzó a aullar con más fuerza, golpeando las láminas sueltas del techo, pero incluso sobre el estruendo del vendaval incipiente, lo escuchó de nuevo. Crac, crac. Esta vez el sonido venía acompañado de un gemido muy leve, casi imperceptible, un lamento ahogado que no sonaba a amenaza, sino a dolor, un dolor que resonaba extrañamente con el suyo propio.
La tormenta no llegó de golpe, sino que se anunció con un redoble lejano de truenos que rebotaban en las paredes de la sierra, acercándose como una manada de caballos desbocados. Cuando la primera gota golpeó la lámina oxidada del techo, sonó como un disparo de fusil, seco y violento, seguido inmediatamente por un diluvio torrencial que borró el mundo exterior en cuestión de segundos. El ruido dentro del jacal se volvió ensordecedor. Era imposible pensar, imposible escuchar la propia respiración bajo aquel martilleo constante de agua furiosa que castigaba la estructura frágil. Carmen sintió que el techo se vendría abajo en cualquier momento, aplastándola bajo toneladas de metal viejo y agua sucia, y por un instante deseó que así fuera, para acabar con la espera. No pasó mucho tiempo antes de que el techo comenzara a fallar, traicionando su propósito de refugio con una crueldad predecible. Pequeños hilos de agua comenzaron a filtrarse por los agujeros del óxido, cayendo primero como gotas aisladas y luego como arroyos constantes que buscaban el camino más rápido hacia el suelo. La tierra apisonada, que ya estaba fría, comenzó a convertirse en un lodo pegajoso y resbaladizo que se tragaba a los pies de Carmen cada vez que intentaba moverse. Desesperada, arrastró su petate y sus pocas cosas hacia la esquina del viejo fogón de piedra, el único lugar que parecía mantenerse relativamente seco gracias a una viga de madera que todavía resistía valientemente el embate del agua. Fue allí, acurrucada contra la piedra fría del fogón mientras el agua anegaba el resto del cuarto, donde el sonido subterráneo se hizo presente de nuevo, desafiando el estruendo de la tormenta. Ya no era solo un golpe seco. Ahora, con la oreja pegada casi al suelo en su nuevo refugio, Carmen pudo distinguir algo más orgánico, más vivo. Era una respiración, un jadeo entrecortado y lastimoso que venía de justo debajo de donde ella tenía la mano apoyada. El miedo inicial se transformó en una curiosidad febril, una necesidad imperiosa de saber qué criatura compartía su miseria en esa noche del fin del mundo. No podía ser un demonio. Los demonios no lloran de frío. Aquello sonaba a soledad pura. Con las manos temblorosas, no por el frío, sino por la anticipación, Carmen comenzó a palpar el suelo en la penumbra, buscando alguna irregularidad en la superficie de tierra y mugre. Sus dedos, deformados por años de trabajo duro y artritis, tropezaron con el borde de algo duro que no era piedra. Era madera, una tabla ancha y gruesa que había sido cubierta intencionalmente con tierra suelta para disimular su existencia. El corazón le dio un vuelco en el pecho. Alguien había estado allí antes. Alguien había preparado ese escondite con un propósito. La tabla estaba encajada con fuerza, hinchada quizás por la humedad ambiental que saturaba el aire. Carmen buscó a tientas entre sus pertenencias y sacó la cuchara de metal oxidada que había traído consigo, su única herramienta en ese momento. Clavó el mango de la cuchara en la ranura entre la tabla y el suelo compactado, usándola como palanca con toda la fuerza que sus brazos flacos le permitían. Gimió de esfuerzo, sintiendo como los músculos del hombro protestaban con un dolor agudo, pero no se detuvo. La madera crujió, un sonido de protesta que se mezcló con los truenos de afuera, y cedió, milímetro a milímetro, levantando una nube de polvo seco que le hizo toser violentamente, raspándole la garganta ya irritada. Finalmente, con un último empujón desesperado, la tabla se levantó lo suficiente para que Carmen pudiera meter los dedos y tirar de ella hacia un lado. El hueco quedó expuesto, una boca rectangular y oscura que exhalaba un aire viciado, mezcla de humedad subterránea y olor a animal mojado. Carmen retrocedió instintivamente, pegando la espalda a la pared, esperando que saliera una rata gigante o una víbora buscando calor, pero nada salió. En su lugar, el gemido se hizo más claro, más cercano, un sonido tan desvalido que le rompió el corazón a la anciana a pesar del terror que sentía. Aprovechando el resplandor fugaz de un relámpago que iluminó el interior del jacal a través de las rendijas, Carmen se asomó al agujero.
Abajo, en un espacio cavado en la tierra que parecía un pequeño sótano clandestino, vio un bulto de pelo enmarañado y sucio. No era una bestia salvaje, ni un monstruo de leyendas rurales. Era un perro, un animal viejo, esquelético y lleno de costras, que estaba hecho un ovillo temblando incontrolablemente. Al sentir la presencia humana arriba, el animal alzó la cabeza y Carmen vio que tenía las cuencas de los ojos blancas, veladas por cataratas totales. Estaba ciego, atrapado, y probablemente había entrado por algún túnel excavado desde el monte, buscando refugio de la tormenta. El animal no ladró, no mostró los dientes ni intentó defender su guarida. Simplemente emitió un gemido bajo y arrastró su cuerpo huesudo un poco más cerca de la abertura, como si pudiera sentir el calor corporal de la mujer. Carmen sintió una oleada de piedad tan intensa que le humedeció los ojos. Aquel perro era un espejo de su propia condición, viejo, ciego, desechado, y buscando un rincón donde no morir de frío. Sin pensarlo 2 veces, bajó la mano hacia el hueco, un gesto imprudente que podría haberle costado un dedo. Pero el perro solo lamió su piel arrugada, con una lengua áspera y tibia, sellando un pacto silencioso de mutua supervivencia. Pero el relámpago siguiente reveló algo más en el agujero, algo que el perro había estado custodiando sin saberlo, o quizás usándolo como almohada. Junto al cuerpo del animal, semienterrada en la tierra suelta del fondo, había una caja rectangular. No era de madera podrida como el resto del jacal, ni de cartón. Era una caja de metal, posiblemente de hierro o estaño grueso, con los bordes carcomidos por el óxido, pero todavía sólida, cerrada con un candado que parecía haber perdido la batalla contra el tiempo hace años. Era un objeto humano, industrial, que no tenía nada que hacer en la madriguera de un animal ni en los cimientos de una choza de adobe. Carmen olvidó por un momento la lluvia que le mojaba los pies y el frío que le calaba los huesos. Con un esfuerzo que le costó el aliento, se inclinó más dentro del hueco y agarró el asa de la caja metálica. Pesaba mucho más de lo que aparentaba por su tamaño, como si estuviera llena de plomo o de piedras. Tiró de ella hacia arriba, raspándose los nudillos contra los bordes del agujero, hasta que logró sacarla y depositarla en el suelo de lodo junto a su petate. El perro gimió abajo, extrañando el objeto, o quizás temiendo que la mujer se fuera, pero Carmen ya no escuchaba nada más que el latido ensordecedor de su propio corazón ante el secreto metálico que acababa de desenterrar. La caja metálica yacía sobre el lodo como un artefacto alienígena, fría al tacto y cubierta de escamas de óxido que se deshacían bajo los dedos de Carmen. No había brillo en ella, solo la opacidad de años de entierro y silencio, pero su mera presencia en aquel agujero emanaba una gravedad que hacía que el aire alrededor se sintiera más pesado. Carmen la miró durante un largo rato, ignorando el agua que goteaba del techo directamente sobre su hombro, empapándole la blusa y enfriándole la piel hasta el dolor. Sentía que estaba profanando una tumba, violando un secreto que quizás estaba destinado a permanecer bajo tierra para siempre. Pero la desesperación es una llave maestra que abre cualquier candado moral. Con manos entumecidas, buscó una piedra suelta del fogón cercano, una roca de río lisa y pesada que había servido para moler chiles en tiempos mejores. Golpeó el candado. El primer impacto sonó ridículamente débil contra el estruendo de la tormenta que azotaba el exterior, un clink metálico que apenas dejó una muesca en el hierro corroído. Carmen respiró hondo, sintiendo cómo el aire helado le raspaba los pulmones enfermos, y volvió a golpear. Esta vez con toda la rabia acumulada por el abandono, visualizando en ese candado viejo la cara de sus hijos y la indiferencia del mundo. Golpeó 1, 2, 3 veces, hasta que sus nudillos sangraron al rozar el metal, y el candado, vencido más por el tiempo que por la fuerza de la anciana, saltó con un chasquido seco,
liberando la tapa que había permanecido sellada durante quién sabe cuántos inviernos. Al levantar la tapa, Carmen no encontró el brillo dorado que puebla las fantasías de los pobres y los cuentos de camino. No había monedas de oro, ni joyas de la abuela, ni fajos de billetes antiguos. Lo que había era un paquete envuelto cuidadosamente en hule negro y amarrado con hilo de cáñamo, protegido contra la humedad y los insectos con una paranoia meticulosa. Desató el hilo con los dientes, sintiendo el sabor a polvo y moho en la lengua, y desplegó el hule. Adentro descansaban papeles, documentos oficiales con sellos de lacre rojo que ya estaban quebradizos, y un sobre de papel corriente, manchado de amarillo, con un nombre escrito en el frente con una caligrafía que Carmen reconocería aunque estuviera ciega. Para mi Carmen. El primer documento que extrajo era grueso, de papel legal antiguo, con los bordes quemados por la acidez de la tinta. A pesar de que sus ojos estaban cansados y la luz de los relámpagos era intermitente, Carmen pudo leer los encabezados. Eran escrituras, títulos de propiedad originales, fechados hacía 30 años, pero no eran de la casa grande ni de las tierras de cultivo que sus hijos peleaban con tanta avaricia. Eran los títulos de los ojos de agua de la sierra, los manantiales vírgenes que nacían en la parte alta del monte, justo en los terrenos que rodeaban aquel jacal miserable. Esas aguas abastecían no solo a su hacienda, sino a todo el valle y al pueblo que crecía abajo. Carmen sintió que el mundo giraba un poco más despacio. Su marido, Anselmo, siempre le había dicho que el agua era más valiosa que la sangre en tiempos de sequía, pero nunca le había mencionado que esos manantiales tenían una escritura separada, una identidad legal propia, que no estaba ligada a la casa principal. Quien tuviera esos papeles no solo era dueño de un pedazo de monte estéril, era dueño de la vida misma de la región. Si sus hijos vendían la hacienda sin estos papeles, estarían vendiendo un cascarón vacío, una tierra seca que no valdría ni la mitad de lo que pedían. Anselmo había separado el corazón del cuerpo de la propiedad y lo había escondido justo debajo del lugar más humilde. Dejó las escrituras a un lado, sobre una parte seca del petate, y tomó el sobre con su nombre. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer al lodo. Rompió el papel con cuidado, sacando una hoja doblada en 4 partes. La letra de Anselmo era picuda, nerviosa, escrita con la urgencia de quien sabe que la muerte le pisa los talones y no tiene tiempo para correcciones. La fecha en la esquina superior indicaba que había sido escrita apenas 3 días antes de su infarto fulminante, una época en la que él ya no podía hablar bien y sus hijos controlaban quién entraba y salía de su habitación. Carmen acercó el papel a sus ojos, y mientras leía, las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y saladas, mezclándose con la lluvia que le corría por la cara. Carmen, mi vida, comenzaba la carta, con esa voz ronca que ella tanto extrañaba. Si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han cumplido, y yo ya no estoy para defenderte con mis puños. Sé que Julián y Roberto tienen el corazón podrido por la ambición. Los he visto mirarme como buitres esperan a la res caída. Sé que cuando yo falte, intentarán quitarte todo, dejarte sin techo y sin voz. Por eso escondí lo único que realmente importa aquí, en el viejo jacal. El único lugar que ellos desprecian tanto que nunca se molestarán en buscar. Creerán que ganaron la casa grande, pero sin el agua, la casa es polvo. La carta continuaba con instrucciones precisas, legales y morales, detallando cómo usar esos títulos para blindarse contra la crueldad de su propia sangre. Anselmo había previsto cada movimiento de sus hijos, cada traición, cada documento falso que intentarían usar. Ellos creen que soy un viejo tonto que solo sabe de vacas,
escribía, pero olvidan que yo compré estas tierras cuando eran Monte Bravo. Todo esto es tuyo, Carmen. El agua, la tierra y el futuro de este pueblo. Úsalo no para vengarte, sino para que nadie te humille jamás. No permitas que te traten como un mueble viejo. Tú eres la patrona. Siempre lo fuiste. Carmen terminó de leer y dejó caer la mano con la carta sobre su regazo. La tormenta afuera parecía haber perdido importancia. Los truenos ya no la asustaban. El frío ya no le importaba. Dentro de su pecho, donde antes solo había miedo y una tristeza pastosa, ahora se encendía una brasa pequeña pero ardiente. No era odio, el odio cansa y consume. Era una ira fría, justa, una indignación bíblica que le enderezó la columna vertebral a pesar de los dolores. Sus hijos la habían tirado allí para que muriera en silencio, para que desapareciera sin estorbar sus negocios, pero al hacerlo, la habían colocado justo encima de su salvación y de su poder. Miró hacia el agujero en el suelo. El perro ciego había sacado la cabeza, olfateando el aire cargado de ozono y papel viejo. Carmen extendió la mano y acarició la cabeza del animal, sintiendo la piel áspera y las cicatrices bajo el pelo sucio. «Ya no estamos solos, amigo», le susurró, con una voz que sonaba diferente, más grave, más parecida a la de la mujer que solía dar órdenes a los peones en la cosecha. «Ya no somos basura». Guardó los documentos de nuevo en la caja metálica. Cerró la tapa, aunque el candado ya no servía, y se sentó sobre ella como si fuera un trono de hierro en medio del fango. Esperaría a que amaneciera, y cuando saliera el sol, la viuda enferma que entró al jacal ya no existiría. De ahí saldría la dueña del agua. El amanecer llegó limpio, lavando el cielo de nubes grises y dejando un azul pálido, casi insultante, sobre la devastación que la lluvia había dejado en el valle. El suelo alrededor del jacal era un lodazal intransitable, una trampa de barro negro que brillaba bajo el sol matutino como aceite sucio. Carmen no había dormido, pero el cansancio había mutado en una lucidez extraña, vibrante, similar a la calma que antecede a la batalla. Con movimientos metódicos, sacó los documentos del sobre y los envolvió nuevamente en el hule, asegurándose de que quedaran herméticos. No los devolvió a la caja metálica ni al agujero. Sabía instintivamente que dejar su salvación enterrada era un riesgo que ya no podía correr. Levantó la bastilla de su falda larga y descosió con los dientes una parte del forro interior, improvisando un bolsillo secreto contra su propia piel, donde el papel rozaría su muslo con cada paso, recordándole quién era. Cubrió el hueco del suelo con la tabla suelta y arrastró paja vieja y ceniza encima para disimular cualquier rastro de remoción reciente. El perro ciego, que había permanecido quieto observándola con sus oídos en lugar de sus ojos, soltó un bufido bajo y se acomodó sobre el sitio exacto del escondite, convirtiéndose en el guardián más fiel que Carmen había tenido en años. Ella se arregló el cabello canoso con los dedos mojados en saliva, alisándose los mechones rebeldes y sacudiéndose el polvo del rebozo. No tenía espejo para verse, pero sentía que su rostro había cambiado durante la noche. Las arrugas seguían ahí, marcando el mapa de sus sufrimientos, pero la expresión de derrota había desaparecido, reemplazada por una dureza de piedra volcánica. A media mañana, el silencio del monte se rompió violentamente con el rugido de motores que no pertenecían a ese camino de herradura. No era la camioneta vieja de carga de la última vez, era el sonido potente de un vehículo pesado y un coche más ligero, forzando su paso a través del fango y las piedras. Carmen se quedó sentada en su petate, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando. No salió a recibirlos.
Esa cortesía de madre abnegada se había muerto la noche anterior, junto con su ingenuidad. Escuchó los portazos, las voces masculinas que daban órdenes secas, y el chapoteo de botas caras, hundiéndose en el lodo que ella pisaba descalza. Julián y Roberto aparecieron en el umbral del jacal como dos manchas oscuras recortadas contra la luz brillante del exterior. No venían solos. Detrás de ellos, haciendo muecas de asco y sacudiéndose el barro de los pantalones de casimir, venía un hombre bajo con un maletín de cuero, el notario del pueblo, conocido por legalizar robos con su firma, y un cuarto sujeto, alto, de piel rojiza y ojos claros, que miraba la propiedad con la codicia calculadora de quien mide metros cuadrados y no vidas humanas. El olor a loción cara, tabaco rubio y gasolina invadió el pequeño espacio, peleando contra el hedor a humedad y pobreza que reinaba adentro. «Madre, sigues viva», dijo Roberto, y aunque sus palabras pretendían sonar a alivio, el tono de decepción era tan evidente que casi se podía tocar. Entraron sin pedir permiso, llenando el jacal con su presencia invasiva. Julián, el mayor, se quitó el sombrero, pero no por respeto, sino por el calor sofocante que ya se acumulaba bajo el techo de lámina. Sus ojos recorrieron el cuarto miserable, deteniéndose en el perro sarnoso y luego en la figura pequeña de su madre. No hubo beso ni abrazo. Se mantuvieron a una distancia prudente, como si la pobreza de Carmen fuera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar sus trajes. «Hemos venido a traerte buenas noticias, mujer», intervino Julián, adoptando ese tono condescendiente que se usa con los niños o los dementes. Este señor es el señor Thompson, un inversionista que ha visto potencial en estas tierras baldías para un proyecto industrial, y el licenciado Martínez ha tenido la amabilidad de venir hasta acá para facilitar los trámites. El extranjero asintió levemente, sin mirar a Carmen a los ojos, ocupado en limpiar sus gafas con un pañuelo de seda. Para ellos, ella era solo un trámite, un obstáculo burocrático, una firma necesaria para cerrar el negocio y cobrar el cheque que seguramente ya tenían gastado en sus mentes. El notario se adelantó, abriendo su maletín sobre la mesa coja que Carmen había intentado limpiar. Sacó una pila de documentos y una pluma fuente que brillaba con arrogancia. «Doña Carmen, sus hijos, en su infinita generosidad, han conseguido una plaza para usted en el Asilo de la Misericordia, en la capital», dijo el hombre con voz untuosa. «Allí tendrá cama limpia, 3 comidas calientes y enfermeras. Es un lugar muy digno. Solo necesitamos que firme aquí, cediendo los derechos de usufructo y cualquier remanente de propiedad sobre el predio para poder costear su estancia». La mentira estaba tan bien ensayada que sonaba casi piadosa. Carmen miró el papel. Las letras eran pequeñas, densas, un laberinto legal diseñado para confundir a los analfabetos y a los viejos, pero ella sabía leer, y más importante aún, sabía leer las intenciones. Cualquier bien remanente. Esa era la trampa. Si firmaba eso, no solo entregaba el jacal y la tierra estéril donde estaba parada, entregaba, sin saberlo, los derechos sobre los manantiales, que ellos ignoraban, pero que legalmente seguían a su nombre. Sus hijos no sabían lo del agua, o al menos no tenían los papeles, y querían esa firma general para cubrirse las espaldas ante el comprador extranjero. «No voy a firmar nada», dijo Carmen. Su voz salió ronca por la tos, pero firme, sin el temblor de la víctima. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto soltó una risa nerviosa, incrédula. «¿Qué dices, madre? ¿Acaso prefieres morir aquí como un animal? Mira este lugar, es un chiquero. Te estamos ofreciendo una salida digna». Dio un paso hacia ella, amenazante en su postura, usando su tamaño para intimidarla como lo había hecho tantas veces antes. «No seas terca, ya estás vieja, no entiendes de negocios. Firma y vámonos, que el señor Thompson tiene prisa». El perro ciego se levantó sobre sus patas traseras,
el pelo del lomo erizado, y soltó un gruñido profundo, cavernoso, que hizo que Roberto se detuviera en seco. No era el gruñido de un perro callejero asustado, era una advertencia de muerte. Carmen levantó la vista, sus ojos nublados clavándose en los de su hijo con una intensidad que lo hizo retroceder un paso instintivo. «Dije que no», repitió ella, más alto esta vez. «No necesito su asilo, ni su caridad falsa. Y no voy a firmar mi sentencia de muerte para que ustedes se llenen los bolsillos con lo que construyó su padre». La máscara de amabilidad de Julián se cayó en pedazos. Su rostro se enrojeció de ira y frustración. «¡Basta de tonterías!», gritó, golpeando la pared de adobe con el puño. «Tú no decides nada, eres una vieja inútil que solo estorba. Si no firmas por las buenas, te sacaremos de aquí a la fuerza y declararemos que estás senil. El licenciado ya tiene los papeles de incapacidad listos. O firmas ahora y te vas por tu propio pie, o te sacamos arrastrando». El comprador extranjero miró su reloj, impaciente, ajeno al drama familiar, solo interesado en la tierra. La amenaza flotaba en el aire, densa y real, y Carmen supo que habían llegado al punto de no retorno. Roberto extendió la mano con la intención clara de sujetar a su madre por el brazo. Un gesto violento disfrazado de autoridad filial, que buscaba someterla físicamente ante la mirada de los extraños. Sus dedos gruesos, adornados con anillos de oro que brillaban vulgarmente bajo la luz precaria del jacal, se cerraron en el aire a centímetros del hombro de Carmen. El notario, hombre de leyes torcidas y moral flexible, desvió la mirada hacia sus zapatos lustrados, incapaz de sostener la visión de un hijo agrediendo a la mujer que le dio la vida, aunque su cobardía le impedía intervenir. El aire dentro del cuarto se volvió irrespirable, cargado de una electricidad estática que presagiaba violencia inminente, mientras el comprador extranjero tamborileaba los dedos sobre su reloj, ajeno al drama humano y preocupado únicamente por el tiempo perdido en discusiones domésticas de gente pobre. Carmen no retrocedió ni un milímetro ante la agresión inminente. Por el contrario, sintió una calma helada descender sobre sus hombros, anclando sus pies descalzos al suelo de tierra como si fueran raíces profundas de un árbol milenario. Bajo la tela de su falda, el paquete de documentos cosido al forro rozaba su piel con cada respiración, recordándole que ya no era la viuda desvalida que había llegado allí arrastrando su miseria. Ese papel era su escudo y su espada, una herencia de dignidad que pesaba más que todo el dinero que sus hijos creían poseer. Mantuvo la barbilla en alto, desafiando a Roberto a cruzar esa última línea invisible que separa la ingratitud de la barbarie, sabiendo que si él la tocaba, la condena moral sería irreversible. Fue el perro ciego quien rompió el estancamiento, lanzando un ladrido que no parecía posible en un animal de su estado, un sonido seco y potente que resonó como un disparo dentro de las paredes de adobe. El animal se lanzó hacia adelante, no para morder, sino para interponer su cuerpo escuálido entre la mujer y el hombre, enseñando unos dientes amarillentos con una ferocidad suicida. Roberto, sorprendido por la reacción de la bestia que creía moribunda, dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies, maldiciendo en voz baja mientras buscaba con la mirada algo con que golpear al animal. Ese instante de confusión fue suficiente para que el mundo exterior, que había permanecido en silencio observando, decidiera intervenir de forma definitiva. Afuera, el sonido de las cigarras se apagó de golpe, reemplazado por el crujido rítmico de la maleza, siendo apartada por muchas manos y muchos pies. No eran pasos furtivos, sino marchas decididas, pesadas, de gente que conoce el terreno y no pide permiso para pisarlo. Julián, que estaba más cerca de la entrada, se giró hacia la luz con el ceño fruncido, esperando ver a algún peón curioso o a un animal de granja escapado. Lo que vio le heló la sangre y le borró la mueca de superioridad del rostro. Una docena de hombres parados en semicírculo frente al jacal, bloqueando la única salida y rodeando los vehículos lujosos como una muralla humana de ropa raída y sombreros de paja.
eran los ejidatarios de la región. Los hombres de campo que habían trabajado las tierras de Anselmo durante décadas, hombres de manos callosas y rostros curtidos por el sol inclemente de la sierra. No portaban armas de fuego, pero sus herramientas de trabajo, machetes envainados, palas con el mango desgastado por el uso, azadones llenos de tierra fresca, brillaban bajo el sol con una advertencia implícita mucho más terrible que cualquier pistola. Al frente de ellos estaba don Lencho, el capataz más viejo de la zona, un hombre de 70 años que se quitó el sombrero con un respeto solemne al ver a Carmen, ignorando deliberadamente la presencia de los hijos y los fuereños. El silencio que impusieron los recién llegados era absoluto, un juicio moral sin palabras que cayó sobre Julián y Roberto como una losa de plomo. Ellos, que se creían los dueños y señores de aquellas tierras por derecho de sangre y papel, se vieron de repente reducidos a intrusos en un territorio que no comprendían y que los rechazaban. El comprador extranjero, el señor Thompson, dejó de mirar su reloj y observó la escena con una inquietud creciente, dándose cuenta tardíamente de que la venta sencilla que le habían prometido se estaba complicando peligrosamente. En el México rural de los años 50, la ley de los hombres de la ciudad a menudo valía menos que la ley de la costumbre y el honor comunal. Carmen aprovechó la distracción general para dar un paso al frente, saliendo de la penumbra del jacal hacia el umbral, donde la luz del sol iluminó su figura delgada pero erguida. Los ejidatarios inclinaron levemente la cabeza a su paso, un gesto de lealtad antigua que Anselmo había cultivado con tratos justos y que ahora florecía para proteger a su viuda. «No estoy sola», dijo Carmen con voz clara, mirando a sus hijos a los ojos, viendo por primera vez el miedo asomarse detrás de su arrogancia. «Ustedes pensaron que al tirarme aquí me borraban del mapa, que nadie vendría a buscar a una vieja enferma. Pero olvidaron que la lealtad se gana con decencia, no con apellidos». Con un movimiento lento y deliberado, Carmen levantó la bastilla de su falda y rasgó el forro donde guardaba el paquete de hule. El sonido de la tela rompiéndose fue el único ruido en el claro. Extrajo los documentos, todavía envueltos para protegerlos de la humedad y la codicia, y los sostuvo en alto como si fueran las tablas de una ley sagrada. El notario, reconociendo el tipo de papel legal y los sellos oficiales incluso a la distancia, palideció visiblemente, comprendiendo que su juego de engaños estaba a punto de desmoronarse. Roberto intentó hablar, balbucear alguna amenaza vacía sobre la autoridad y los derechos, pero las palabras se le murieron en la garganta ante la mirada fija de don Lencho. «Estos papeles», anunció Carmen, girándose para que el comprador extranjero pudiera verla bien, «son los títulos originales de los ojos de agua de la sierra. Mi esposo, que en paz descanse, y que fue más hombre que estos dos juntos, los puso a mi nombre antes de morir, separándolos de la hacienda principal». La revelación cayó como una bomba silenciosa. El señor Thompson se quitó las gafas lentamente, su rostro pasando de la indiferencia al cálculo frío. Sin esos manantiales, la tierra que pretendía comprar para su industria era polvo seco, inútil para cualquier proceso productivo. La hacienda, sin el control del agua, no valía ni la 10ª parte del precio pactado. Julián se puso lívido, comprendiendo de golpe la magnitud del desastre. Habían intentado vender algo que no controlaban totalmente, asumiendo que su madre era una variable descartable, y ahora esa variable tenía en sus manos la llave maestra de todo el negocio. «Eso es mentira», graznó, con la voz quebrada por la desesperación. «Esos papeles deben ser falsos. Mi padre nunca haría eso sin consultarnos». Pero la mentira sonó hueca incluso para sus propios oídos. Carmen no respondió a su hijo. Caminó directamente hacia el notario y le puso el paquete en el pecho, obligándolo a tomarlo con manos temblorosas. «Lea las fechas, licenciado», ordenó con la autoridad de una patrona. «Y dígales a estos señores quién es la verdadera dueña de lo que importa aquí». El licenciado Martínez ajustó sus gafas sobre la nariz sudorosa y leyó el documento con una lentitud exasperante,
moviendo los labios en silencio como si estuviera rezando una oración profana. El papel crujía en sus manos, el único sonido capaz de competir con la respiración agitada de los presentes, validando con cada segundo que pasaba la autenticidad de lo que Carmen había guardado bajo tierra. No había margen de error, ni espacio para la interpretación creativa que tanto le gustaba aplicar a favor de los ricos. Las fechas eran anteriores a cualquier testamento posterior, y la cláusula de separación de bienes era tan clara como el agua que protegía. Finalmente levantó la vista. Pálido como un muerto, y asintió levemente hacia el extranjero, confirmando sin palabras que la viuda tenía la razón legal absoluta y que la venta era imposible. El señor Thompson reaccionó con la frialdad mecánica de quien está acostumbrado a cortar pérdidas antes de que se conviertan en desastres. No hubo gritos ni reclamos emocionales de su parte. Simplemente cerró su carpeta de cuero con un chasquido seco, guardó su pluma de oro en el bolsillo interior del saco y miró a los hermanos con un desprecio absoluto, como si fueran insectos molestos que acababa de aplastar. Para él, el drama familiar, la enfermedad de la madre y la traición de los hijos eran irrelevantes. Lo único que importaba era que el activo principal del negocio, el agua, no estaba incluido en el trato. Sin agua, la fábrica de textiles que planeaba instalar era una fantasía inviable, y él no era hombre de fantasías. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una sensación de vértigo mucho más intensa que cualquier borrachera de cantina. Intentó balbucear una defensa, argumentando que su madre no estaba en sus cabales, que esos papeles debían ser antiguos borradores sin validez, pero su voz salía aguda y falta de convicción. Se acercó al notario, casi suplicando con la mirada que inventara alguna argucia, algún tecnicismo sucio que pudiera salvar el día. Pero Martínez dio un paso atrás, alejándose de él como si la mala suerte fuera contagiosa. El notario sabía cuando un barco se estaba hundiendo, y no tenía ninguna intención de ahogarse por lealtad a unos clientes que ya no tenían con qué pagarle sus honorarios inflados. Carmen observaba la escena con una quietud de estatua, sintiendo cómo el dolor en su pecho se transformaba en una extraña anestesia emocional. Ver la humillación de sus hijos no le producía placer, ni esa alegría vengativa que a veces se espera en los cuentos. Lo que sentía era una tristeza profunda, antigua. La certeza dolorosa de que había fallado en criarlos como hombres de bien. Sin embargo, esa tristeza no debilitaba su postura. Se mantuvo firme en el umbral, con el perro ciego a sus pies y los campesinos a su espalda, formando una imagen de autoridad matriarcal que empequeñecía a los hombres de traje. Anselmo, desde donde estuviera, había extendido su mano a través del tiempo para protegerla una última vez. Ustedes me aseguraron que la propiedad estaba limpia, libre de gravámenes y de problemas familiares, dijo Thompson con un español cortado y duro, dirigiendo su ira contenida hacia Roberto. Me hicieron viajar 3 días por estos caminos del infierno para ofrecerme aire. Esto es fraude, caballeros. La palabra fraude flotó en el aire caliente del mediodía, pesada y peligrosa. En el mundo de los negocios de la ciudad, eso significaba demandas y cárcel. En la sierra, significaba perder el poco respeto que les quedaba. Roberto abrió la boca para replicar, para culpar a su madre. Pero la mirada del extranjero lo cortó en seco, dejándolo sin argumentos y con la vergüenza ardiendo en las orejas. Desesperado, Roberto giró hacia Carmen, buscando en ella ese rastro de debilidad materna que siempre había explotado para salirse con la suya. Intentó componer una expresión de víctima, de hijo incomprendido que solo buscaba el bien común, pero se encontró con una pared. Los ojos de su madre, velados por la enfermedad y los años, ya no reflejaban la indulgencia de antes. Eran espejos duros que le devolvían su propia imagen, deformada por la avaricia. «Madre, por favor»,
intentó decir, bajando la voz para que los ejidatarios no escucharan su súplica patética. Si no vendemos, el banco nos quitará lo poco que queda. Lo hicimos por todos para salvar el patrimonio. El patrimonio ya está a salvo, respondió Carmen, y su voz no tembló. Está a salvo de ustedes. Dio un paso hacia adelante, obligando a sus hijos a retroceder hacia el lodo donde tenían estacionados sus vehículos. El agua no se vende. El agua es de la tierra y de quien la trabaja. Mientras yo respire, esos manantiales no alimentarán máquinas, alimentarán milpas y gente. Fue una sentencia definitiva, dictada no por una jueza, sino por la dueña legítima. Los ejidatarios, al escucharla, golpearon suavemente el suelo con los mangos de sus herramientas, un sonido sordo y rítmico que funcionó como un aplauso de tierra y madera, aprobando la decisión de la patrona. El señor Thompson no esperó más. Hizo una seña cortante a su chofer y subió al coche negro, cerrando la puerta con fuerza y levantando el vidrio para aislarse de la pobreza y el fracaso. El motor rugió, levantando una nube de humo azul, y el vehículo comenzó a maniobrar torpemente para dar la vuelta en el espacio estrecho, salpicando de lodo los pantalones de Julián y Roberto. El notario, viendo que su transporte se iba, corrió tras el coche con su maletín bajo el brazo, perdiendo toda compostura en su huida, dejando a los dos hermanos solos, parados en medio del fango, derrotados y expuestos, ante la mirada colectiva de todo el pueblo que habían despreciado. Julián miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de que estaba completamente rodeado. No había salida digna. Los rostros de los campesinos, hombres que él había humillado o ignorado durante años, lo observaban con una mezcla de lástima y satisfacción contenida. Don Lencho escupió al suelo, cerca de las botas de Roberto, y señaló con la cabeza hacia la camioneta vieja en la que habían llegado. «Será mejor que se vayan, patrones», dijo el viejo capataz, arrastrando la palabra patrones, con una ironía que dolía más que un insulto. Aquí el aire está muy pesado para los pulmones delicados de la gente de ciudad. Los hermanos subieron a su vehículo en silencio, sin atreverse a mirar atrás. Derrotados por una anciana moribunda y un perro ciego. El motor de la camioneta tosió varias veces antes de arrancar, como si hasta la máquina se resistiera a obedecerles. Pero finalmente lograron ponerla en marcha y alejarse por el camino de terracería, llevándose consigo su ambición rota. Carmen se quedó viendo cómo se alejaban hasta que se convirtieron en un punto en el horizonte. Y solo entonces, cuando el último ruido del motor se apagó, se permitió soltar el aire que había estado conteniendo. Sus piernas flaquearon y se dejó caer sentada en el umbral del jacal, agotada, pero dueña de su destino, rodeada por el silencio respetuoso de su gente. Cuando la adrenalina del enfrentamiento se evaporó, abandonando el cuerpo de Carmen como el agua sucia se va por el desagüe, lo que quedó fue un cascarón tembloroso y febril que apenas podía sostenerse en pie. Don Lencho, con esa delicadeza sorprendente que a veces tienen los hombres acostumbrados a tratar con bestias de carga y tierras duras, se quitó su propia chaqueta de lana y la colocó sobre los hombros huesudos de la viuda. No hubo necesidad de palabras ni de órdenes. Dos hombres jóvenes improvisaron una silla con sus brazos entrelazados y levantaron a Carmen del lodo, sacándola de aquel agujero de miseria, con el cuidado que se le da a una reliquia sagrada que ha sido profanada y recuperada. El perro ciego, fiel a su nueva ama, trotaba al lado de la comitiva, ladrando a cualquiera que se acercara demasiado, convertido en el guardián oficial de la patrona. No la llevaron de regreso a la casa grande, esa mansión de piedra fría que ahora estaba contaminada por el recuerdo de la traición y la avaricia de sus hijos. La llevaron a la casa de Don Lencho, una construcción modesta pero sólida,
con techo de teja y olor a leña de encino, donde la esposa del capataz, doña Lupe, ya tenía preparado un catre limpio con sábanas que olían a jabón de pasta y sol. Allí, rodeada por el calor de un hogar verdadero, Carmen se dejó caer en un sueño profundo y reparador. Un sueño sin pesadillas ni ruidos subterráneos, vigilada por turnos por las mujeres del pueblo, que venían a traer caldos de pollo, hierbas para la tos y el respeto silencioso que se le debe a quien ha mirado al diablo a los ojos y no ha parpadeado. La recuperación física fue lenta y dolorosa, marcada por noches de fiebre donde la tos parecía querer arrancarle el alma a pedazos. Pero esta vez, Carmen no estaba sola en la oscuridad. Cada vez que abría los ojos, encontraba una mano amiga sosteniendo un vaso de agua o secándole el sudor de la frente con un paño fresco. El médico del pueblo vecino, un hombre joven que cobraba con gallinas y maíz, vino a verla pagado por la colecta de los ejidatarios. Diagnosticó una neumonía mal curada y desnutrición severa, recetando reposo absoluto y buena comida. Cosas que sus hijos le habían negado, pero que ahora sobraban, gracias a la solidaridad de quienes no tenían nada y lo daban todo. Mientras Carmen recuperaba las fuerzas en la cama, afuera el mundo estaba cambiando con la rapidez de un río que rompe su cauce. La noticia de la existencia de los títulos de propiedad de los manantiales corrió por la sierra como fuego en paja seca, alterando el equilibrio de poder que había existido durante décadas. Los campesinos, que antes tenían que mendigar el agua para sus parcelas o pagar cuotas abusivas a la administración de la hacienda, ahora miraban hacia la montaña con una esperanza renovada. Sabían que la dueña del agua era una de ellos, una mujer que conocía el sabor del hambre y el frío del abandono, y esa certeza valía más que cualquier contrato firmado ante notario. Una semana después del incidente, cuando Carmen pudo sentarse en el portal de la casa de Lencho a tomar el sol, dio su primera orden como dueña absoluta y soberana de los ojos de agua. Con voz débil pero clara, mandó a romper los candados de las compuertas que desviaban el caudal hacia los terrenos baldíos que sus hijos querían vender, y ordenó redirigir el flujo hacia las milpas de la comunidad y los abrevaderos comunales. El sonido del agua corriendo libre por las acequias secas fue la música más hermosa que se había escuchado en el valle en años, un canto de vida que celebraba el fin de la sequía impuesta por la codicia de unos pocos. Los hijos intentaron contraatacar, por supuesto, utilizando las armas que conocían, el papel timbrado y la amenaza legal. Enviaron a un abogado de la capital, un hombrecito nervioso con traje gris, para entregar citatorios y amenazas de interdicción por senilidad. Pero el abogado ni siquiera logró llegar a la puerta de Carmen. Fue interceptado en la entrada del pueblo por un grupo de hombres silenciosos que, sin levantar la voz ni sacar un arma, le explicaron con mucha calma que el camino estaba cerrado por derrumbes y que su salud podría resentirse si insistía en avanzar. El hombre entendió el mensaje implícito en las miradas duras y dio media vuelta, llevándose sus papeles inútiles de regreso a la ciudad, donde la ley se compraba, pero la justicia no. El perro ciego, al que Carmen bautizó simplemente como Sombra, se recuperó a la par que su dueña. Con buena comida y el calor de una casa, su pelaje sarnoso se cayó para dar paso a un pelo negro y brillante, y aunque sus ojos seguían blancos y sin vida, desarrolló un instinto protector casi sobrenatural. No se apartaba del lado de Carmen ni un instante, guiándola con empujones suaves cuando ella caminaba vacilante, y gruñendo bajito cuando percibía intenciones oscuras en algún extraño. Se convirtió en una leyenda local, el perro que salió de la tierra para salvar a la viuda, un espíritu guardián enviado por la providencia para equilibrar la balanza. La vieja hacienda, la casa grande que había sido el orgullo de Anselmo y la obsesión de sus hijos, quedó vacía y silenciosa,
convertida en un monumento a la vanidad fallida. Carmen decidió no volver a habitarla. Decía que los muros guardaban ecos de discusiones y desprecios que no la dejarían dormir en paz. En su lugar, pidió que se abrieran las bodegas de grano y las cocinas de la casona para alimentar a los trabajadores y sus familias. Lo que antes era un símbolo de exclusión y poder concentrado, poco a poco se fue transformando en el corazón palpitante de la comunidad, un lugar donde nadie pedía permiso para entrar y donde el hambre estaba prohibida por decreto de la patrona. El jacal miserable donde la habían abandonado no fue demolido. Carmen dio instrucciones precisas de que se dejara en pie, pero no como estaba. Mandó limpiar el lodo, arreglar el techo y colocar una puerta nueva y sólida. No para vivir allí, sino para no olvidar. Lo convirtió en una especie de ermita secular, un recordatorio físico de hasta dónde puede llegar la crueldad humana y de dónde había surgido su redención. A veces, por las tardes, pedía que la llevaran hasta allí, y se quedaba sentada un rato en silencio, acariciando la cabeza de sombra, escuchando el viento y recordando que la vida da vueltas que nadie puede predecir. El cambio más profundo, sin embargo, no fue en la tierra, ni en las leyes, sino en la mirada de Carmen. La mujer sumisa que había vivido a la sombra de su marido y luego bajo el yugo de sus hijos, había desaparecido para siempre. En su lugar había nacido una matriarca de hierro, una mujer que había descendido a los infiernos de la soledad y había regresado con las llaves del reino en la mano. Ya no bajaba la vista ante nadie, y cuando hablaba, lo hacía con la certeza de quien sabe que ya no tiene nada que perder, porque ya lo perdió todo una vez, y sobrevivió para contarlo. La caída de Julián y Roberto no fue un espectáculo ruidoso, ni un evento dramático lleno de gritos y fuego, sino un desmoronamiento lento, gris y patético, como una pared de adobe mal hecha que se disuelve bajo una lluvia constante. Sin el respaldo del capital extranjero y con la reputación manchada por el intento de fraude contra su propia madre, las puertas que antes se les abrían en la capital del estado comenzaron a cerrarse una tras otra. Los bancos ejecutaron las hipotecas de sus negocios en la ciudad, las amistades de conveniencia se evaporaron al primer olor a bancarrota, y el apellido que tanto presumían se convirtió en sinónimo de vergüenza en los círculos sociales que frecuentaban. Se vieron obligados a vender sus coches, sus trajes importados y hasta las joyas de sus esposas para pagar deudas que habían contraído contando con un dinero que nunca llegó, descubriendo tarde que la riqueza sin honor es tan volátil como el humo. El exilio de la región fue la única salida que les quedó cuando el desprecio de la gente se volvió insoportable. Nadie en el pueblo quería trabajar para ellos, nadie les vendía fiado en las tiendas, y hasta los niños dejaban de jugar cuando los veían pasar, mirándolos con esa honestidad brutal de la infancia que reconoce a los villanos sin necesidad de explicaciones. Una mañana de noviembre, subieron a un autobús de segunda clase con maletas viejas, sin que nadie fuera a despedirlos a la terminal polvorienta. Se marcharon hacia el norte, hacia la frontera, buscando el anonimato de las grandes ciudades industriales, donde nadie conociera su historia, convirtiéndose en fantasmas en vida, condenados a recordar cada día que tuvieron un paraíso en las manos y lo cambiaron por un puñado de nada. Carmen recibió la noticia de su partida con una calma estoica, sentada en su mecedora en el corredor de la casa del Lencho, mientras desgranaba maíz para las gallinas. No hubo sonrisa en sus labios, ni brillo de triunfo en sus ojos nublados, solo un suspiro largo y profundo que pareció vaciarle un poco más los pulmones cansados. El corazón de una madre no conoce la venganza completa. Incluso cuando la justicia es necesaria y merecida, la pérdida de un hijo, aunque sea en vida, deja un hueco frío que ningún título de propiedad puede llenar. Rezó un rosario por ellos esa tarde
pidiendo no por su regreso, sino por su rectitud, para que la vida dura que les esperaba les enseñara la humildad que ella no supo inculcarles con mimos y protecciones excesivas. Con los depredadores fuera del paisaje, la transformación de la hacienda comenzó en serio, no como una empresa comercial, sino como un proyecto de supervivencia colectiva. La casona principal, antes cerrada a cal y canto para los indios y peones, abrió sus portones de par en par, convirtiéndose en el comedor comunitario que Carmen había soñado en sus noches de fiebre. Las largas mesas de caoba, donde antes solo se sentaban los patrones, ahora estaban ocupadas por ancianos sin familia, madres solteras y jornaleros que por primera vez comían carne y verduras frescas todos los días. El olor a encierro y naftalina fue reemplazado por el aroma vibrante de los frijoles de olla, el chile tostado y las tortillas de maíz azul, el perfume verdadero de la tierra generosa. El jacal del muerto, aquel lugar de infamia donde Carmen había sido abandonada para morir, sufrió la metamorfosis más radical y simbólica de todas. No permitieron que se cayera, pero tampoco lo convirtieron en un palacio. Respetaron su humildad estructural, reforzando el adobe y cambiando el techo podrido por vigas de pino nuevas. Carmen mandó colocar adentro un altar sencillo, con la misma imagen de la Virgen de los Dolores que la había acompañado en su noche más oscura, y llenó el espacio con veladoras y flores silvestres. Se convirtió en una capilla de la memoria, un lugar sagrado donde la gente del pueblo iba a dejar exvotos y a rezar, no por milagros espectaculares, sino por la fuerza para resistir las injusticias del mundo. El agujero en el suelo, donde había estado el perro y la caja, quedó marcado con una losa de piedra simple, como cicatriz de una herida que sanó, pero no se olvida. El agua, liberada de las compuertas de la avaricia, hizo florecer el valle con una exuberancia que los más viejos no recordaban haber visto desde antes de la Revolución. Los campos, que durante años habían estado amarillentos y tristes por la sed impuesta, estallaron en un verde violento y productivo. Las milpas crecieron altas y fuertes, los huertos familiares se llenaron de calabazas y tomates, y el ganado, antes flaco y sediento, engordó en los pastizales recuperados. La prosperidad no llegó en forma de oro o dinero bancario, sino en forma de autosuficiencia y dignidad. La gente ya no tenía que emigrar, ni mendigar, porque la tierra, tratada con respeto y regada con justicia, les daba todo lo que necesitaban para vivir con la frente en alto. Carmen, a pesar de su salud frágil y de la tos que nunca la abandonó del todo, asumió su papel de patrona con una naturalidad que sorprendió a todos. No gobernaba con gritos ni amenazas como lo hacía su marido o sus hijos, gobernaba con presencia y consejo. Se sentaba bajo el gran ahuehuete del patio central, envuelta en su rebozo negro, y recibía a los ejidatarios para resolver disputas, autorizar siembras o simplemente escuchar los problemas de la comunidad. Su palabra se convirtió en ley, no porque tuviera un papel firmado, sino porque había demostrado que su interés era el bienestar de todos antes que el propio. Era una autoridad moral, construida sobre el sufrimiento compartido y la lealtad probada en el fuego de la desgracia. A su lado, siempre, como una sombra de 4 patas, estaba el perro ciego. Sombra se había convertido en el guardián indiscutible de la matriarca, durmiendo a los pies de su cama y acompañándola en cada paso que daba por la propiedad. A pesar de su ceguera, el animal conocía cada rincón de la hacienda mejor que nadie, guiándose por el olfato y el oído, y parecía tener una conexión telepática con Carmen. La gente decía, medio en broma y medio en serio, que el perro veía las intenciones de las personas que se acercaban a la patrona, y que su gruñido o su movimiento de cola eran el mejor juicio sobre el carácter de un visitante. Era la prueba viviente de que la lealtad
no necesita ojos para ver la verdad del corazón. Un año después del abandono, la región era irreconocible. Donde antes había miedo a los capataces y silencio sumiso, ahora había cooperativas de trabajo y asambleas comunales. Carmen, con la ayuda de un abogado honesto que trajeron de la capital, un hombre joven que aceptaba el pago en productos del campo, comenzó a tramitar la cesión legal de las tierras a quienes las trabajaban. No quería morir dejando un imperio que pudiera ser disputado por algún pariente lejano o por el gobierno. Quería dejar una estructura blindada, una propiedad colectiva que nadie pudiera arrebatarles a los campesinos en el futuro. Estaba preparando su salida, asegurándose de que su legado no fuera de ladrillos, sino de libertad. La justicia divina, decían las mujeres mientras lavaban ropa en el río, ahora caudaloso, no había llegado con rayos ni castigos sobrenaturales, sino a través de las manos de una vieja despreciada. Dios había usado la crueldad de los hijos para poner a la madre en el único lugar donde podía salvarse y salvar a todos, el suelo. Fue necesario que Carmen cayera a lo más bajo, que tocara la tierra con su propio cuerpo enfermo, para que descubriera la fuerza que yacía dormida bajo sus pies. La lección estaba clara para quien quisiera verla. A veces, el pozo donde te tiran para que te pudras es en realidad la mina donde está escondido tu tesoro. Y la soledad que te imponen es el silencio necesario para que escuches la voz de tu propio destino. Los años pasaron sobre la sierra no como un peso, sino como una caricia que fue suavizando las aristas del dolor antiguo. Carmen envejeció, sí, pero lo hizo con la majestad de un árbol de raíces profundas que ha resistido todas las tormentas. Su cabello se volvió completamente blanco, una corona de plata que brillaba bajo el sol cuando salía a recorrer los canales de riego, apoyada en un bastón de madera de encino que algún artesano del pueblo le había tallado con figuras de agua y perros. La tos nunca se fue del todo, convirtiéndose en una compañera crónica, un recordatorio rítmico en su pecho de aquella noche fría en el jacal. Pero ya no era un sonido de muerte, sino de resistencia. La banda sonora de una mujer que se negó a ser silenciada por el destino. Sombra, el perro ciego, partió primero, una tarde tranquila de verano, dormido a los pies de su ama mientras ella desgranaba maíz. No hubo agonía ni miedo en su final, simplemente dejó de respirar, cumplida su misión de guardián, sabiendo que la mujer que lo había rescatado del subsuelo ya estaba a salvo y rodeada de un ejército de corazones leales. Carmen lo lloró en silencio, sin aspavientos, y mandó enterrarlo junto a la entrada del jacal, bajo una piedra lisa donde siempre daba el sol de la mañana. Decían los niños del pueblo que a veces, cuando el viento soplaba fuerte desde el norte, se podía escuchar un ladrido protector mezclado con el aire, vigilando todavía el sueño de la patrona y la paz de los manantiales. La muerte de Carmen llegó 3 años después, no en una cama de hospital fría y anónima, sino en su propia cama, con las ventanas abiertas para escuchar el rumor del agua que corría libre por las acequias. No murió sola, estaba sostenida por las manos de doña Lupe, de don Lencho y de las mujeres jóvenes que ella había ayudado a educar con las ganancias de la cooperativa. Se fue apagando despacio, como una vela que ha consumido toda su cera y ha dado toda su luz, sin deudas pendientes con la vida ni con la conciencia. Sus últimas palabras no fueron de rencor hacia los hijos ausentes, sino una instrucción simple sobre la cosecha próxima, preocupada hasta el último aliento por el bienestar de su gente. El funeral fue el evento más grande que la región había visto en un siglo. No vinieron coches de lujo ni autoridades estatales,
pero bajaron familias enteras de los cerros más lejanos, caminando kilómetros bajo el sol para despedir a la Madre del Agua. El ataúd, sencillo y de madera de pino, fue cargado en hombros por los nietos de los ejidatarios, recorriendo el camino desde la casa grande hasta el cementerio local, seguido por una procesión interminable de personas que llevaban flores silvestres, velas y espigas de trigo. No hubo discursos políticos vacíos, el silencio respetuoso de 1000 personas y el llanto sincero de las viudas fueron el mejor elogio fúnebre que alguien podría desear. Dicen que Julián se enteró de la muerte de su madre meses después, en una cantina de mala muerte cerca de la frontera, por un periódico viejo que alguien había dejado olvidado en una mesa. Cuentan que leyó la esquela con los ojos rojos por el alcohol barato, y que por un momento la máscara de cinismo se le cayó, dejando ver al niño asustado que alguna vez fue. Pero no regresó. El orgullo, esa enfermedad incurable de los necios, o quizás la vergüenza de saberse indigno de pisar la tierra que había despreciado, lo mantuvo lejos. Murió años más tarde, solo y sin nombre, en un hospital de beneficencia, confirmando la profecía de que quien siembra vientos de ingratitud, cosecha tempestades de olvido absoluto. La hacienda, lejos de caer en el abandono tras la muerte de Carmen, floreció con más fuerza. La estructura legal que ella había preparado funcionó a la perfección. Las tierras y el agua pasaron a ser propiedad comunal, administradas por un consejo de ancianos y jóvenes elegidos por asamblea. El jacal del muerto se mantuvo intacto, convertido ya en un lugar de peregrinación secular donde los abuelos llevaban a sus nietos para contarles la historia. Les señalaban el agujero tapado en el suelo y les decían: «Aquí nació nuestra libertad. Aquí una mujer sola y un perro ciego derrotaron a la codicia». La leyenda de Carmen se integró en la identidad del pueblo, una vacuna moral contra la injusticia futura. Con el tiempo, la región se hizo famosa no por su industria textil fallida, sino por la calidad de sus cultivos y la dignidad de su gente. Los ingenieros agrónomos que venían de la ciudad se sorprendían al ver cómo un sistema de riego diseñado por una campesina analfabeta funcionaba mejor que los proyectos modernos. Pero no era solo ingeniería, era amor. El agua fluía porque era libre, y la tierra respondía porque era amada. La lección de Carmen quedó grabada en cada surco y en cada gota. La verdadera propiedad no es la que se escritura en un papel, sino la que se cuida con las manos y se defiende con el alma. Hoy, si visitas ese rincón olvidado de la sierra, todavía puedes ver la vieja casona pintada de blanco, llena de risas de niños y olor a comida compartida. Y si caminas hacia los límites de la propiedad, encontrarás el jacal, pequeño y humilde, desafiando al tiempo. Sobre la puerta, alguien talló una frase en la madera vieja, una frase que resume la vida de la mujer que allí renació. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Es un recordatorio eterno de que los lazos más fuertes no son los biológicos, sino los que se forjan en la adversidad y se templan en la solidaridad mutua. La historia de Carmen nos enseña que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en el bolsillo cuando muere, no por el vacío que deja en los corazones cuando se va. Nos recuerda que la justicia a veces tarda y camina por senderos extraños, usando instrumentos improbables como un perro ciego o una tabla suelta, pero al final siempre encuentra su camino para equilibrar la balanza. Y sobre todo, nos demuestra que nunca es tarde para levantarse, que mientras haya aliento hay esperanza, y que incluso desde el fondo del pozo más oscuro se puede ver la luz si se tiene el coraje de mirar hacia arriba. Así termina el relato de la viuda que fue desechada como basura y se convirtió en el cimiento de todo un pueblo. Una historia cruda, real y necesaria en tiempos donde a veces olvidamos lo esencial. Porque al final del día, todos somos un poco como Carmen, frágiles ante la tormenta, pero capaces de una fuerza indestructible cuando defendemos nuestra dignidad. ¿Y tú?
¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.